¡Papá! Cálmese. Los guerrilleros fueron... En El Salvador, la subversión marxista-leninista tiene raíces históricas desde 1930, habiéndose dado una revolución comunista en 1932. Luego, transcurren más de 3 décadas sin mayor violencia hasta que a partir de 1970, nuevamente, comienzan a surgir algunos grupos clandestinos que finalmente llegan a unificarse en lo que ahora es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, organizaciones políticas y armadas que inician sus estrategias de secuestros, asesinatos y destrucción como parte esencial de sus tácticas marxistas para alcanzar el poder de la nación, especialmente a través de la vía armada. Sin pretender entrar en mayores detalles sobre la organización del FMLN, veamos a continuación cómo sus principales líderes comenzaron a violar los fundamentales derechos humanos en nuestro país. Dentro de los planes ejecutados podrá apreciarse la forma con que actuó el FMLN para hacerse de grandes capitales, exigiendo el pago de rescate por el secuestro de personalidades industriales, tanto nacionales como extranjeras. El objetivo era descapitalizar el sector económico, lo que propició la emigración de muchos inversionistas. A continuación, algunos de los casos que perpetró el FMLN en su lucha por desestabilizar al gobierno de la República. El 17 de mayo de 1978, los grupos subversivos plagian al japonés Fujio Matsumoto en el Boulevard de los Héroes de esta capital. Fue encontrado asesinado el 4 de octubre del mismo año, a pesar que la familia pagó una suma de 10 millones de colones. En esa oportunidad, el FMLN también exigió la liberación de 38 elementos terroristas que guardaban prisión. El FMLN prosiguió con su estrategia y el 14 de agosto de 1978 secuestra en San Salvador al sueco Kjell Björk, quien tuvo que pagar una cantidad de dólares no determinada a cambio de obtener su libertad. El 24 de noviembre de 1978 es secuestrado el holandés Frits Schuitema cerca del Parque Bolívar en esta capital. El FMLN pidió 1 millón de colones a cambio de su liberación. Asimismo, 2 ciudadanos ingleses también son plagiados el 30 de noviembre del mismo año. Ellos fueron identificados como Cameron Macié y Michael Stanislaus Chatteron. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la iglesia catedral. Ambos pagaron una fuerte suma de dólares, cantidad que no fue revelada. Otro secuestrado fue el japonés Takakazu Suzuki Tsurun, quien cayó en manos del FMLN transcurrida la primera semana de diciembre de 1978. Fue liberado a cambio de una cantidad de dinero que no se dio a conocer y por dejar libres a varios insurgentes. El 28 de noviembre de 1979 fue secuestrado además el embajador de Sudáfrica, Archibald Garnet Down, en esta capital. El FMLN exigió un rescate por 20 millones de dólares, cantidad que se hizo efectiva y sin embargo, el embajador fue asesinado el 10 de octubre de 1980, a casi un año del secuestro. Estos fueron algunos de los industriales extranjeros que fueron víctimas del FMLN al comienzo del conflicto bélico en El Salvador. Pero esto no quedó hasta ahí porque la sistemática lucha de exterminio continuó con los capitalistas nacionales que daban también el empuje económico a la nación. Así tenemos los casos siguientes. El 24 de diciembre de 1973, los grupos marxistas-leninistas plagiaron al industrial Benjamín Sol Millet sobre la autopista sur de esta capital. Por su liberación, el FMLN percibió la suma de 2 millones de dólares. Así también fue plagiado Francisco de Sola el 30 de junio de 1975 en la colonia Providencia. La familia pagó un rescate al FMLN y esta agrupación exigió a la vez la liberación de 5 cabecillas terroristas, entre ellos Lilian Mercedes Letona.
Asimismo, se registró el asesinato del licenciado Roberto Poma Delgado, industrial que ocupaba la presidencia del Instituto Salvadoreño de Turismo. Inicialmente fue plagiado el 27 de enero de 1977 en la colonia Escalón. A un mes del secuestro, las autoridades localizaron su cadáver el 25 de febrero del mismo año en los Planes de Renderos, al sur de esta capital. Se pagó la suma de 5 millones de colones y se puso en libertad a varios dirigentes, encontrándose entre ellos Ana Guadalupe Martínez. Otra de las víctimas fue el ingeniero Mauricio Borgonovo Paul, quien también fue secuestrado y luego asesinado. Su cuerpo se localizó el 10 de marzo de 1977 en la finca Las Granadillas en Santa Tecla. El ingeniero Borgonovo se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno cumplió la exigencia de liberar 37 subversivos y sacarlos del país, pero el FMLN asesinó al funcionario. También figura el plagio del cafetalero doctor Carlos Emilio Álvarez, quien fue secuestrado por el FMLN el 11 de agosto de 1977 en esta capital. Su liberación se obtuvo por una fuerte suma de dinero que pagó su familia para que no fuera asesinado. Y el 6 de octubre de 1979 fue secuestrado el doctor Luis Escalante Arce en la colonia San Benito. El doctor Escalante se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco Agrícola Comercial. La familia pagó una elevada suma a fin de lograr su liberación. El FMLN prosiguió con la lucha armada en contra de altos funcionarios del gobierno. El 19 de abril de 1989, los autollamados comandos urbanos colocaron una potente bomba sobre el vehículo en que se conducía el doctor Roberto García Alvarado, quien en esa fecha fungía como fiscal general de la República. El hecho sucedió sobre la 27 calle Poniente en esta capital. Otro asesinato cometido por el FMLN fue el perpetrado el 9 de junio de 1989 en la Humanidad del ministro de la Presidencia de la República, doctor José Antonio Rodríguez Port, acribillado a balazos por los comandos urbanos frente a su residencia en la calle La Mascota, en el sector poniente de la zona metropolitana. También el 28 de noviembre del mismo año fue asesinado el doctor Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El crimen ocurrió sobre el Boulevard de los Héroes en San Salvador. Dentro de su estrategia de aniquilamiento, el FMLN asesinó además, entre 1973 y 1989, a un total de 31 alcaldes municipales en todo el país, como parte del desgaste del poder local y violando todas las normas de los derechos humanos. Entre los jefes edilicios asesinados se mencionan Alberto Rivera Garay, José Laureano Melgar Ventura, José Eduardo Flores, Héctor Mengíbar Echeverría, David Escobar, José Atilio Estrada Machuca, Rodolfo Antonio Chamorro García, Manuel Antonio Carrillo Vázquez, José Rolando Sánchez Flores, Santos Noé Martel Vides, Ignacio Fuentes, Casimiro Ismael Rivas, José Luis Monterrosa, Teodoro Elías Cruz, Carlos Moreno Montes, Evangelina García Viuda de López, Ramiro Ponce, Macario Chicas, Eleazar Cruz Iraeta, Balmore Valenzuela, Faustino Flores Mejía, Lucio Salvador, Jorge Alberto López, José Ulises Hernández, Napoleón Villafuerte, Francisco Israel Díaz, Sergio Romero, Pedro Ventura Reyes, Tomás Bernal Mejía, Carmen Gordon, Dolores Molina y Nicolás Silva. El FMLN también planeó y ejecutó los asesinatos de algunas personalidades políticas que para la cúpula terrorista constituían una oposición ideológica en nuestro país. Así fue como se registraron los siguientes crímenes. El 16 de febrero de 1989 fue muerto ametrallado el señor Napoleón Humberto Romero García cuando se conducía en su vehículo cerca del Estadio Flor Blanca en esta capital.
Romero García era presidente del Instituto de Estudios Políticos, CEREN. Así también, el FMLN asesinó a balazos al analista político Dr. Francisco Lisandro Pecorini sobre la Avenida Olímpica en San Salvador. El caso sucedió el 16 de marzo del mismo año. Otro analista político asesinado por el FMLN fue el licenciado Edgar Chacón, quien fue abatido con armas de fuego el 30 de junio de 1989. La víctima ocupaba el cargo de presidente del Instituto Salvadoreño de Relaciones Internacionales. El 22 de agosto del mismo año también fue atacado a balazos el ingeniero Gabriel Payés, quien quedó gravemente herido, falleciendo un mes después en un centro hospitalario. Payés era analista político. El crimen fue consumado sobre la Alameda Roosevelt en esta capital. Continuando con la fase estratégica de intimidación a la población civil, con el propósito de neutralizar el apoyo hacia la Fuerza Armada, el FMLN, contraviniendo todas las normas de los fundamentales derechos humanos, cometió 2.505 casos de asesinatos entre la ciudadanía salvadoreña. Estos casos están documentados con relación a fechas y lugares donde fueron ejecutados los crímenes. Entre las víctimas se encuentran exmiembros de la Fuerza Armada, defensas civiles, elementos de escoltas militares. Se incluyen familiares del personal que aún se encuentra prestando servicio militar. Asimismo, hubo numerosos hechos cometidos en gente inocente, como niños, mujeres y ancianos, que no tenían nada que ver en el conflicto armado. Dentro de este mismo esquema de violencia, el FMLN también asesinó a 6 asesores estadounidenses. Uno de los primeros casos fue la muerte del segundo jefe de los 24 asesores que se encontraban en El Salvador. Se trata de Albert Schaufelberger, acribillado a balazos el 26 de mayo de 1983 en el recinto de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Este asesinato se lo atribuyó las FPL. El 19 de junio de 1985, en la zona rosa, sector poniente de San Salvador, 4 marines norteamericanos perecieron juntamente con 9 civiles durante un indiscriminado ataque. 3 de los militares fueron identificados como George Binney, Robert Alvidres y Richard McCardley. ¿Gritaron algo antes del ametrallamiento o no? No, así como las mesas estaban allí, en cuenta, ahí estaban los norteamericanos allí también. ¿Cuánto tiempo duró el tiroteo aproximadamente? Aproximadamente unos 20 minutos, 25. Así también el 2 de enero de 1991, 2 militares de Estados Unidos fueron asesinados en tierra tras haber sido derribado por el FMLN el helicóptero en que se transportaban en el área de Lolotique, en el departamento de San Miguel. Ahí estaba yo tirando un juego para que las gallinas para comer. Cuando vi que viene el pájaro lejos, pues cayó por allí. ¿Y antes que eso disparos o algo? Sí, disparo, por allá. Las víctimas fueron reconocidas como el teniente coronel David Pickett y el cabo mecánico Ernest Thompson. Un tercero de nombre Daniel Scott murió durante la caída del aparato, pero los 2 primeros recibieron disparos en la cabeza al ser rematados por 2 terroristas de seudónimo Domingo y Porfirio. Durante el conflicto armado que se mantuvo en nuestro país, el FMLN asesinó además a jefes militares y oficiales de la Fuerza Armada. Entre los asesinados se mencionan a los generales retirados Manuel Alemán Manzanares, atacado el 4 de noviembre de 1981 en Colonia El Bosque de San Salvador, y José Alberto Medrano, quien fue acribillado a balazos el 23 de marzo de 1985 en la Colonia Sacamil, sector poniente de esta capital. Asimismo, el FMLN asesinó también a 10 coroneles, un teniente coronel, 2 mayores, 5 capitanes, 7 tenientes y 3 subtenientes. Entre algunos de los hechos más notables se mencionan la muerte del coronel Ricardo Aristides Cienfuegos, quien recibió un balazo en la cabeza cuando, después de practicar deporte, descansaba en una banca en las instalaciones del Círculo Deportivo Internacional.
El hecho fue cometido por comandos urbanos el 7 de marzo de 1985 en San Salvador. Se añade el asesinato del coronel Roberto Armando Rivera, quien era director del Cuerpo de Bomberos Nacionales. Fue atacado el día 26 de junio de 1989 sobre el Boulevard Venezuela de esta capital en momentos que se dirigía a cumplir con sus labores. Otro asesinado por el FMLN fue el teniente coronel Miguel Ángel Hernández Saldaña, quien fue atacado el 22 de diciembre de 1981 cuando se hallaba en su residencia situada en la colonia Belén de la ciudad de San Miguel. Mientras que los mayores asesinados son Armando Moreira, muerto el 26 de marzo de 1979 en Colonia El Palmar en Santa Ana. Así también fue acribillado a balazos Carlos Alfonso Figueroa Morales el 9 de julio de 1990, cuando se disponía a abordar el vehículo de su propiedad sobre el Boulevard de los Héroes en esta capital. Entre los capitanes que fueron asesinados por el FMLN, entre otros se mencionan a Ramón Arístides Reyes Hernández, quien fue ametrallado en momentos que se conducía con su esposa, que también resultó herida. Ambos se movilizaban a bordo de un vehículo particular en la colonia Santa Cecilia de Santa Tecla. El hecho ocurrió el 17 de julio de 1990. Así también el FMLN ametralló al capitán Néstor Ariel Lam Romero, falleciendo instantáneamente cuando manejaba su automóvil sobre la autopista que conduce al Aeropuerto Internacional El Salvador en Comalapa. El asesinato fue cometido el 24 de julio de 1991. Otro oficial asesinado por el FMLN el 6 de abril de 1990 fue el teniente Salvador Enrique Hernández, quien fue sacado de una fiesta social en el cantón y caserío La Laguna, jurisdicción del Congo, en Santa Ana. Los terroristas también quemaron el vehículo particular de la víctima. En cuanto al personal de tropa que fue asesinado por el FMLN, se mencionan 48 soldados, 5 cabos, 3 subsargentos y un sargento, lo cual hace un total de 57 efectivos muertos. Durante el periodo del conflicto, el FMLN también asesinó a 45 agentes de la desaparecida Guardia Nacional, 8 cabos y 2 sargentos. También de la Policía de Hacienda ya desmovilizada fueron asesinados 19 agentes, 8 cabos y un comandante segundo, haciendo un total de 55 elementos que fueron muertos a manos del FMLN. Algunos de los hechos que fueron cometidos con lujo de barbarie, contraviniendo las normas humanitarias, fueron los siguientes. El 7 de junio de 1989, los terroristas capturaron a los soldados Juan Francisco Reynosa Gamero, Joel Mauricio Alvarado Flores y Mauricio Morales Gutiérrez, quienes se encontraban con graves lesiones de bala en el caserío El Rodeo de la población de Cacaopera en Morazán. Por orden del cabecilla del FMLN, Ramón el Viejo, los soldados fueron torturados y después asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados 72 horas más tarde. Otro caso que causó conmoción fue el asesinato del soldado Genaro de Jesús Martínez, quien fue capturado por el FMLN el 20 de febrero de 1991 en el Cerro El Tambor del municipio de Ocicala en Morazán. Un cabecilla de seudónimo Pollo dio la orden que le sacaran los ojos y le metieran piedras. También le abrieron el cráneo y le introdujeron panfletos de propaganda. Además, un soldado de nombre Emerson Alcides Vigil fue asesinado por el FMLN al desconectarle la transfusión de suero cuando era evacuado en una ambulancia a mediados de mayo de 1991. Los mismos terroristas sacaron su cuerpo del vehículo y lo lanzaron a la orilla de la carretera que de Arambala conduce a San Francisco Gotera en Morazán. Nos bajaron, fue bajándonos, se metió uno de ellos adentro de la ambulancia. Entonces a nosotros nos amarraron, nos metieron hacia el desvío de Jucuaití, que nos tuvieron como media hora amarrado y tendido en el suelo. Luego que nos levantaron, nos separaron, me llevaron hacia abajo para un lugar que le llaman El Quebracho. Ahí nos tuvieron, ya como a las 12 de la noche nos soltaron, o sea, nos llevaron hasta donde estaba la ambulancia
que la ambulancia ya estaba destruida, no tenía la batería y los cables cortados. Entonces, pues nos dijeron que nos iban a dejar ir, pero que regresáramos a dejar el cadáver y que podíamos pasar solo con la ambulancia. Pero si regresamos con la ambulancia, los iban a matar. Entonces, nosotros, porque primero nos dijeron que lleváramos el cadáver así nomás, cargado, o sea, en la camilla. Pero a todo esto, cuando nosotros recogimos el cadáver, estaba fuera de la ambulancia y no tenía la camilla en él, o sea, él estaba fuera de la camilla. La camilla estaba como a unos 25 metros de él. Yo no tenía suero ni nada. En el momento ya estaba muerto. A ustedes dos los separaron de la ambulancia y el soldado ya estaba muerto. No, venía estable, él venía platicando conmigo. En el esquema de violencia fratricida que emprendió el FMLN se encuentra una larga lista de familiares de jefes, oficiales y personal de tropa que fueron asesinados solo por tener parientes dentro de la Fuerza Armada. Según datos estadísticos, el FMLN dio muerte a un total de 70 personas. Entre algunos de estos hechos son: el 10 de octubre de 1989, el FMLN ametralló un automóvil en que se conducía la señora Carmen Edelmira Sánchez Fuentes, quien falleció en el mismo momento. El caso se registró en la zona sur de San Salvador. La víctima era la madre de un oficial y esposa de un periodista. En otra acción violenta, la señorita Ana Isabel Casanova Porras pereció durante un ametrallamiento cuando manejaba un vehículo particular sobre la tercera avenida norte de la ciudad de Santa Tecla. El crimen sucedió el 17 de octubre de 1989. La señorita Casanova Porras era hija del coronel Óscar Edgardo Casanova Béjar, quien en esa fecha era el director del Centro de Estudio de la Fuerza Armada, CEFA. También el 2 de noviembre de 1989, el FMLN asesinó a los señores Dimas Rodríguez, Laura de Rodríguez y al menor Edwin Rodríguez por ser familiares del teniente José Igmer Vigil Rodríguez. El hecho sucedió en el kilómetro 11 de la autopista que conduce al aeropuerto de Comalapa, departamento de La Paz. Además, el 23 de julio de 1990 fue asesinado por el FMLN el juez de paz de Nueva Esparta, señor Heliberto Rubio Cruz, quien era padre del teniente Milton Otoniel Rubio Contreras. Este otro crimen fue cometido en las proximidades de Polorós, en La Unión. Lamentable, pues, la muerte de mi padre, pero en sí, como el FMLN está hablando de paz en Costa Rica, en las mesas allá, y está cometiendo este tipo de crímenes, yo creo que es aquí donde nosotros, el pueblo, pues, debe abrir los ojos y ver este tipo de problemas que vienen nada más a guardarle luto a nuestro pueblo, a nuestra familia. Lo peor que hacen. ¿Por qué? Porque solo gente que quiere trabajar, quiere la paz. Están trabajando honestamente y no lo dejan trabajar a uno. ¿Creerá usted que estar en esta zozobra es bueno? Estos casos específicos son una muestra de los múltiples crímenes que el FMLN cometió en familiares de miembros de la Fuerza Armada.